Hola, ¿qué tal amigos, colegas, compañeros que nos están escuchando, que nos están viendo? Vamos a iniciar con el segundo capítulo de la tertulia. Como estamos acompañados de mi querido colega, amigo, el maestro, el doctor Rafael Chacón. Gracias. Querido doctor Juan Bautista. Gracias, buenas tardes. Y estamos bien contentos porque hemos recibido muchas retroalimentaciones acerca del proyecto que hemos iniciado. Yo lo he comentado, es un proyecto artesanal. Hacemos con mucho amor, con mucho corazón, le estamos poniendo orgullo a esto. Y bueno, pues nosotros nos hemos enfocado o queremos enfocarnos a hablar de lo que nos apasiona y lo que nos gusta, que en este caso pues bueno, pues es la lectura, es la filosofía, el derecho y la sociología. En este sentido, este segundo capítulo es acerca de un filósofo bien importante, economista, político, sociólogo, alemán, y es contemporáneo. Todavía tenemos la fortuna al año de hoy, 2018, de que esté todavía con nosotros en este plano terrenal, aunque suene feo, pero tenemos todavía la dicha de tenerlo por acá. Vamos a hablar un poco de la vida y de la obra de Jürgen Habermas. Comenzamos. Me gustaría dar algunos parámetros generales acerca de la vida y obra del doctor, del maestro Jürgen Habermas. Lo vamos a hacer en tres vertientes, que sería el primer principio: vida, obra y Jürgen Habermas en la época contemporánea. Entonces yo quiero permitirme hablar un poco de la primera escuela de Frankfurt, que es la base de los teóricos que tenemos el día de hoy, que emergen de la segunda escuela de Frankfurt, que sería Jürgen Habermas propiamente y Joseph Ratzinger, nuestro. Pero antes de eso me gustaría ahondar en un poco de la historia moderna de la Alemania de Jürgen Habermas. Nace en 1929, 18 de junio del 29, y precisamente se conjuga la caída de la bolsa de Estados Unidos, que no es un hecho menor, pero también hay unas cuestiones que creo que debemos rescatar. En primer lugar, estamos hablando de 1918, la primera mitad del siglo XX, en donde Alemania se convulsiona después de una Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de un periodo de entreguerras, en el cual Alemania sale como la gran perdedora. Traen unas rencillas difíciles de rescatar con el pueblo francés, principalmente derivado de los tratados del Tratado de Versalles, porque le arrebata de muchas formas el orgullo, pienso yo, el orgullo teutón, el orgullo alemán. Este periodo de desestabilización política trajo a Alemania polarizada, porque de ahí van a emerger muchas ideas nacionalistas, muchas ideas que van a germinar o que van a ser un caldo de cultivo para el posterior ascenso del nazismo. También quisiera hablar de un poquito de la emergencia de la República de Weimar y después de la caída precisamente de la República de Weimar para la fundación del Tercer Reich, que es con el que inicia propiamente Adolf Hitler. Como datos interesantes, datos de cultura general, el primer Reich se basa en el Sacro Imperio Germánico, que va del año 962 a 1862. El segundo Reich es hacia 1871, cuando Guillermo I es proclamado rey o emperador, y hacia 1918, junto con la pérdida de Alemania de la Primera Guerra Mundial, se transforma en la República de Weimar. Y ya por ahí de los años 30, con el quiebre de la República, emerge Hitler al poder, y creo que todos sabemos de qué se va a tratar ese periodo de entreguerras del 39 al 45, después la reconstrucción de Europa. Era, creo yo, pertinente iniciar con este periodo histórico, porque bueno, Jürgen Habermas nace en Düsseldorf,
como les comentaba, en el 29. Y bueno, un poco de la historia de Jürgen Habermas. Es maestro, estudió filosofía, sociología, política, y bueno, su trabajo se centró en conjugar la ciencia con la filosofía, cosa muy importante para ese periodo de tiempo. Es doctor honoris causa de múltiples universidades de todo el mundo, y creo que hacia el año de los 70 se empieza a interesar por los problemas o por la problemática de la comunicación, maestro, como nos habían enseñado nosotros en la secundaria, en la primaria, no lo sé, que no nada más es un evento de escucha y hablante, no es una diada nada más, porque tiene el idioma, el lenguaje trae mucho simbolismo y trae muchas cosas que serán necesarias de investigar. Pero bueno, no quiero andar más, le cedo la palabra al maestro doctor Chacón para que nos dé algunos datos y algunas aportaciones. Maestro. Bueno, primero, buenas tardes. Como comentaba el maestro César Augusto, era un placer aquí, también con mi amigo el doctor Juan Bautista. Buenas tardes. Creo que efectivamente esas áreas de oportunidad que tenemos en esta segunda tertulia, donde hubo comentarios positivos, y hay un comentario tal vez del audio que ofrecemos una disculpa, pero realmente esto lo hacemos por amor, por pasión al conocimiento. Creo que compartimos y hacemos empatía nosotros en eso, doctor y maestro César Augusto. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría hablar en mi primera intervención, iniciar algo diferente, algo que leí ayer en la madrugada. Se llama Pregúntale a Confucio, ¿no? Que Confucio, bueno, pues sabemos que está antes que Aristóteles, y Confucio inicia así, dice: educar al hombre, tanto al que gobierna como al que es gobernado. Para salvar la sociedad, antes hay que salvar a los hombres. Y tal vez en nuestra utopía, nuestro sueño de esta tertulia que lo hemos platicado con mis amigos, pues es eso, fomentar, promover el pensamiento crítico para tener un mayor conocimiento, para pensar, para reflexionar, esa práctica reflexiva. Tan es así que hemos escogido a los gigantes del siglo XXI. La vez pasada hablamos de Noam Chomsky, y efectivamente, como decía el maestro César Augusto, Jürgen Habermas es de las mentes brillantes vivas, de los más citados en el mundo, igual que Noam Chomsky. Y complementando a lo que decía el maestro, la parte de la escuela de Frankfurt, que ahorita va a comentar un poco más de la primera escuela, la segunda generación de la escuela de Frankfurt sería Jürgen Habermas. Pero algo que me gusta dentro de parte de su vida es la parte de la teoría praxis. Dentro de toda su investigación, su aportación, Jürgen Habermas trata de la teoría llevarla a la práctica. Y retomando lo que decía el maestro, que tenemos que ver a Jürgen Habermas en el contexto de 1929, cuando él nace, donde obviamente es la caída de la bolsa de Estados Unidos, un año después de que nazca Chomsky. Efectivamente va a cumplir ya 90 años, próximo año. Y para entender a Habermas tenemos que ver el ascenso del nacionalsocialismo, ¿no? Segunda Guerra Mundial, la posguerra alemana, marcada por esa Guerra Fría, y la caída del muro de Berlín, ¿no? Donde obviamente esa parte este-oeste, donde hay una república federal alemana y una república demócrata, que son dos constituciones, y es parte donde centra Habermas, parte de sus aportaciones. Ahora, parte de sus influencias, porque todavía no estamos entrando a sus obras, sin duda es Kant, ¿no? Es Rousseau, es Hegel, y Erich Fromm. Comentábamos obviamente esa parte de Freud, también la parte psicológica, la parte sociológica de Max Weber. Y en este sentido, él le va a dar un giro a ese pesimismo de la primera escuela de Frankfurt, ¿no? Como una pequeña introducción de Habermas, que obviamente nace con el paladar hendido, comentábamos, y que por eso él decía que era tan importante la comunicación. Entonces, en esta primera parte, me gustaría dejar en la mesa la teoría, llevarla a la práctica.
Y entonces, ahorita que entremos a parte ya de su obra, profundizaré en la segunda escuela de Frankfurt, un poco más de la parte ya con Angela Merkel, ¿no? Que tiene su cuarto periodo, y nos hablará Habermas de esas revoluciones sociales y de una democracia deliberativa. Pero bueno, yo quiero ceder la palabra a mi amigo el doctor Juan Bautista. Buenas tardes, doctor Chacón. Buenas tardes, maestro César Augusto. Muchas gracias nuevamente aquí con estas tertulias y parte de estos personajes tan emblemáticos, tan históricos que tenemos, algunos que, bueno, ya no están aquí, como bien lo decía el maestro César Augusto, y algunos otros que sí, bueno, siguen aquí con nosotros, como son este politólogo Habermas. Ahora bien, decía el doctor Chacón, parte de esta revolución social, esto me lleva a otro pensador también histórico, ese ya lo tenemos aquí, que es Ingeri. Él nos hablaba de estas luchas sociales que vienen a adecuar la lucha por el derecho, es decir, primero necesitamos una lucha social para que se genere el derecho. Si sucede al revés, es decir, primero se crea el derecho y después viene esta lucha social o este confort social, decía Ingeri, tendríamos un Estado controlado, tendríamos una población controlada por el Estado. Estas son esta parte de la revolución de la lucha social. Combinado esto con los pensamientos de Habermas, nos viene a traer un contrapeso, con estas ideas socialistas que tenía Habermas, viene a traer un contrapeso a este capitalismo salvaje, como él mismo lo cita. Entonces, estas ideas que él trae como bien lo dice el doctor, revolucionarias, bueno, viene a traer un contrapeso a este capitalismo salvaje. Tenemos en la actualidad unos temas de importancia que son las migraciones humanas, estas poblaciones que se trasladan a otro territorio, como lo estamos viendo, específicamente en América Central y América del Norte, como lo son las migraciones que vienen de Honduras, de El Salvador, del propio Nicaragua, que está viviendo una situación económica bastante difícil. Y haciendo esta mención del postulado de Habermas, él decía que el problema no radica, para resolver el problema no radica en que una nación acoja a todos los migrantes o a todos los desplazados, a todos estos éxodos de desplazados. Él citaba que para que exista una solución al problema de estos éxodos, se tiene que resolver desde el fondo del problema, es decir, desde la raíz, y esta raíz es la nación donde están siendo desplazadas estas personas. Él lo citaba por un liberalismo económico, por un neoliberalismo y por una globalización económica. Él raya mucho en esta esencia del neoliberalismo, es decir, del capitalismo salvaje, que va a hacer que estas poblaciones salgan de su lugar de origen. Y esto se constituye, entre otras cosas, en una violación de derechos humanos. Ahora bien, para citar cuál es la solución al problema, desde el punto de vista de Habermas, él decía que el problema se resuelve de origen, y ese problema debe de ser que este país, donde salen los desplazados, tiene que adoptar estas políticas económicas públicas con base en su Producto Interno Bruto, y entonces sí les otorgue benefactores a todas estas poblaciones y resuelva su calidad de vida. Esto lo traigo a colación porque acabamos de tomar un coloquio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí nos hablaban de esta violación a los derechos humanos por los desplazados de sus lugares de origen. Le concedo la palabra al maestro César Augusto. Muchas gracias, doctor amigo. Me quedo reflexionando acerca de las ideas de la migración. Todo tiene que ver con lo económico. Pero antes de entrar a los temas sabrosos, a temas de actualidad, yo quisiera comentar un poquito de la creación de la primera escuela de Frankfurt. Se funda por allá, en forma oficial, hacia el año de 1923, precisamente el 3 de febrero de 1920. ¿Qué busca la escuela de Frankfurt? Va sobre tres vertientes: sobre Freud, sobre Marx y sobre Weber. ¿En qué sentido? ¿Por qué se hace tan ecléctico esto? Porque Marx le va a dar, van a rescatar de Marx, la explicación capitalista y el análisis de las clases sociales, cosa menuda en un periodo en el que Europa se divide, Rusia se desangra
en una revolución que a la postre se convierte en una Unión Soviética de corte socialista, en una sociedad con clases, y eso pues es un aporte marxista de entrada, ¿no? Por antonomasia. De Freud se va a rescatar el psicoanálisis y mencionan, entre otros puntos, que son enfermedades consecuencia del entorno social. No es casual en una sociedad industrial y postindustrial que se hable mucho de estrés. Y de Max Weber, que va a retomar un poco más acerca de la sociología y de su teoría de la acción social. Los iniciadores de esta escuela son Adorno, por ahí tiene el maestro un buen tomo que nos explica a Theodor Adorno, a Max Horkheimer y Marcuse. Hablan acerca de una teoría de la industria cultural y es una crítica a la industrialización, ¿no? Y en parte a la cosificación de las relaciones sociales y de las relaciones de producción, ¿por qué no? Y se meten también a hablan un poco más acerca de la lógica capitalista. Dentro de una sociedad industrial, la crítica hacia las sociedades capitalistas y hacia dónde nos están llevando es parte medular de su teoría. Todavía no se alcanza a ver el neoliberalismo, me parece, ¿no? Como esas relaciones de producción y más allá la globalización. Por ahí Lenin ya había visto una fase superior del capitalismo, si estoy mal corríjame, pero él le llama el imperialismo, ¿no? Que está muy en boga ahora, cuando emerge Hugo Chávez y habla del imperialismo y Fidel Castro habla de los imperialismos, son como que las fases superiores, pero no se habla de neoliberalismo, que es un retroceso, como ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, es el retroceso o una regresión, no sé cómo llamarla, hacia un sistema económico que menciona, entre otras cosas, que quien debe de gobernar el Estado es el político, pero quien debe de gobernar la economía es el libre mercado. No es casual entonces que hoy veamos lo que sucede producto de las migraciones nuestro, el capitalismo, el neoliberalismo, el hundimiento de una economía como la venezolana, la emergencia de países socialistas, de corte socialista como China, que hoy son potencias mundiales. Esto es parte de lo que se va a hablar, que es contemporáneo, pero que se van a tomar desde la base, desde la primera escuela de Frankfurt. Y le cedo la palabra al maestro doctor Chacón. Bueno, gracias, maestro. Creo que, antes que nada, me quedó una reflexión hace unos momentos que comentaba el maestro y el doctor, que el dinero mueve al mundo, ¿no? Y lo decía Henry Kissinger. Y creo que esa es la otra parte, o la dialéctica, o del otro lado de la moneda, lo que habla de Marx, ¿no? Donde él dice obviamente que debe estar no el poder económico arriba, sino el poder político. En ese sentido Marx escribirá sobre los sindicatos, toda esa parte. Pero bueno, la diferencia, ya entrando a la escuela de Frankfurt, la primera generación y la segunda generación, yo creo que efectivamente radica en que Adorno se va con un marxismo ortodoxo, si me permiten, dice, cuya respuesta parte de constataciones como la dialéctica materialista es una dialéctica revolucionaria. La primera formación de Adorno se produjo bajo la influencia de dos grandes maestros de la dialéctica en la Alemania del siglo XIX, que acabamos de decir, Hegel y Marx. Y la diferencia ya con Habermas, él que habla ya de una parte, habla ya de un marxismo pero no ortodoxo. Es decir, él hablará ya de una democracia deliberativa, que será parte ya de mis conclusiones. En este sentido, quiero dejar también una parte que no comentamos, que mucha de la influencia que tuvo Habermas y que él lo escribiría serían los juicios de Nuremberg, que él lo cito y dice: lo que realmente determinó mi vida política fue en 1945, escribió Habermas. Se describió a sí mismo paralizado ante las emisiones radiadas de los juicios de Nuremberg 1945-1946, en las que por primera vez oyó hablar del Holocausto y sus atrocidades. Efectivamente, ese holocausto que tuve la oportunidad, como les decía, estar hace 2 meses en el Museo del Holocausto en Israel, y algo que me llama mucho la atención, que es parte de la materia de estudio,
es que parte de los que cuando llega Hitler, los que huyen en ese exilio, es la escuela de Frankfurt. Se va Adorno, se va Max Horkheimer, se va Herbert Marcuse, de hecho Einstein también, aunque no pertenece a escuela, pero son parte de esos judíos. El éxodo, ¿no? Es el éxodo, es ese éxodo y empieza esa diáspora judía, obviamente a todo el mundo. Entonces, parte de esa situación, lo que vemos aquí es que esa diáspora judía salieron todos los intelectuales. Se van a Londres y luego se van a Estados Unidos, que vendrán aquí a las universidades de Estados Unidos, será otra parte. Pero a mí me gustaría citar dos genios vivos de la segunda escuela de Frankfurt, Habermas y que posteriormente Joseph Ratzinger, que será otro tema que tenemos también en la mesa. En el tintero. En el tintero. Ahora bien, parte de lo que también establece ya en su obra son los derechos fundamentales. Él lo hablará Jorgen lo hablará como una utopía, donde hablará obviamente de esos derechos políticos. De hecho lo divide en 5 partes: derechos civiles, derechos políticos, derechos individuales, derechos políticos reinterpretados como derechos comunicativos y derechos sociales. Entonces, si bien es cierto, parte de la aportación de Habermas es ir en contra de esa despolitización de la sociedad, y entonces viene a colación Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles ya nos decía que somos animales políticos. Entonces, cuando las personas muchas veces piensan, es que a mí no me gusta la política, bueno, pues obviamente hay un mal concepto, se interpreta de una manera equivocada, porque entre una sociedad esté más politizada, obviamente va a tener un mayor pensamiento crítico, va a exigir más sus derechos sociales, y será parte ya de mi conclusión final de Habermas a lo que él nos invita. Entonces, creo yo importante que debemos de ver a Habermas desde esta arista de ese ascenso del nacionalsocialismo. Le daría la palabra ya al doctor Juan Bautista para ir cerrando ya con las conclusiones. Muchas gracias, doctor Chacón. Aquí hay que soslayar en algo importante, desde mi punto de vista, desde luego. Habermas es el contrapeso del capitalismo. ¿Pero de cuál capitalismo? El capitalismo viable y que produce economía para la estabilidad de las naciones, o este capitalismo descomunal, como él lo cita de manera precisa, este capitalismo salvaje. Lo que él sí critica es este capitalismo descomunal que viene a ser el neoliberalismo. Ahora bien, el neoliberalismo no es otra cosa que la acumulación de la riqueza incesante, independientemente si hay apoyo o no hay apoyo del gobierno, como lo comentaba el maestro César Augusto. No es que sea el neoliberalismo un retroceso. El neoliberalismo viene a ser una acumulación de la riqueza de manera salvaje. Eso es precisamente el contrapeso que traen las ideas de Habermas, por una parte. Por otra parte, doctor Chacón, hablando de esta hegemonía de los poderes, ¿qué tenemos hasta la cumbre de la pirámide como la hegemonía del poder? Si es la hegemonía del poder político, como lo citaba Óscar Correas, y que por debajo del poder político tendríamos que tener forzosamente el poder de la norma. Y del poder de la norma, entonces sí, en tercer lugar, para abajo de esta pirámide, tendríamos que tener el poder económico. Sin embargo, en la vida fáctica, en la realidad fáctica, no siempre es así, de esa manera. En esta estructura de la hegemonía del poder, tenemos como estructura básica de este neoliberalismo como el poder de la hegemonía, la economía. Y bueno, pues Habermas hace la crítica soslayando en que esta hegemonía del poder económico a nivel global, bueno, pues entonces sí nos da un neoliberalismo. Cada persona y cada individuo va a poner en este orden jerárquico de las hegemonías lo que considere desde su punto de vista y desde su objetivo sociocultural, socioeconómico, desde el punto de vista de lo que estén viviendo en ese momento, estructurar su propia hegemonía del poder. Quiero abundar un poquito en que estas tertulias solamente se trata de citar los autores, citar sus postulados de ellos y traerlos a esta vida práctica con la intención nada más
de que se observen cuáles son sus posturas políticas, económicas y desde luego sociológicas, que van de la mano, nunca van a estar separadas, y que cada individuo y cada persona adopte bajo su propio criterio lo que mejor le convenga. Estas tertulias no son con el ánimo de generar una postura para que las personas abracen esa ideología, desde luego nunca será así, simplemente es una crítica constructiva, positiva, propositiva, y que vaya en avance para el mejoramiento de nuestras sociedades. Dejo el uso de la palabra al maestro César Augusto. Pues muchas gracias, doctor Bautista, por el aporte. Fíjate que yo te escucho y me vienen a la cabeza cuestiones como conceptos como poder, como hegemonía, como teoría, no sé, se me ocurre algo sabroso, teoría del Estado, democracia. Pero bueno, es poco el tiempo, ¿no, maestro? Claro. Precisamente, maestro doctor Chacón, que nos hablaba de esa penosa, yo me atrevo a decirlo de esa manera, de esa penosa parte de la historia de la humanidad, del Holocausto. Le tocó desde la diáspora hacia Estados Unidos, que trajo algo bueno. La Segunda Guerra Mundial, independientemente de todo eso, yo creo que trajo el florecimiento de esas mentes brillantes, el avance tecnológico, el avance militar, si tú quieres también, ¿no? Y aquí me queda la idea de la crítica hacia una comunidad europea, no económica, la comunidad europea, porque si nosotros nos damos cuenta de la historia de la humanidad, o la historia occidental de la humanidad, se da evidentemente en Europa, donde ha florecido la filosofía, la ciencia, la matemática, la cultura, pero también es donde se han suscitado las dos guerras más devastadoras de la humanidad, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial, y de ahí viene esta reflexión acerca de la razón. Yo creo que por ahí Habermas menciona la razón no nos ha dado resultado. Se me ocurre por aquí también a Jean-Paul Sartre, que nos hablaba también de esa, que él también critica la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias devastadoras. Y bueno, de la razón, ¿qué se puede decir? No nos ha dado resultado. Europa es el más avanzado, pero también es donde se han vapuleado más el ser humano. Hablan entonces, dicho esto, de dos tipos de racionalidades. La racionalidad instrumental, que es una relación utilitaria con el mundo, de una transformación de la naturaleza. Pero esa transformación, lejos de ayudarnos, de cierta medida nos ha perjudicado. Traducción, tenemos hoy calentamiento global. Donald Trump dice, no hay calentamiento global. Y he estado leyendo algunos datos que dicen que estamos a 2 grados centígrados de una hecatombe. No estamos depredando el planeta. Por ahí dice Bolsonaro que él no cree tampoco en esto del calentamiento global y pues va a seguir explotando la Amazonía, la Amazonas. Y esa parte, volvemos a ver la visión crítica. Tenemos una racionalidad instrumental. Le estamos utilizando la razón. Lo que quiero llegar con esto es estamos utilizando la razón solamente para modificar, para cosificar la naturaleza, para la reificación, decía por ahí Marx. Por un lado, la racionalidad instrumental no nos está llevando a un buen término. Y por otro lado, pues tenemos la racionalidad reflexiva, que en ese sentido pues habla de la crítica al modelo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales y de su relación del sujeto con el objeto. Entonces, de ahí se desprende esa crítica. ¿Por qué no hacerlo de manera congruente? De una manera, explotar a la naturaleza de una manera adecuada, no agresiva, porque finalmente el neoliberalismo nos está llevando a terminarnos el planeta. Creo que con esa cerraría. Nos queda pendiente por ahí la teoría de la acción comunicativa como tal, pero es poco tiempo. Les agradezco el que me hayan dejado coordinar esta sesión. Les recomiendo este libro. Se llama Cultura y Civilización, está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Los compiladores son Lidia Girola y Rafael Farfán, que entre otras cosas fueron mis maestros en sociología. Le cedo la palabra, doctor Chacón, sus conclusiones. Pasaría a mi conclusión y concuerdo en lo que dice también el doctor Juan Bautista. Nosotros lo que estamos haciendo es
a través de esta tertulia, estamos exponiendo el pensamiento, la vida y obra de cada autor. El aprendizaje cada quien lo procesa de diferente manera. Ahora bien, voy a ser muy concreto. Habermas nos habla de la importancia de los movimientos sociales y pone como ejemplo que él desde el 2001 hablaba de un desarme nuclear. Después de esta presión de movimientos sociales, Angela Merkel en el 2011 estuvo a favor del abandono. Segundo, habla de una democracia deliberativa, es decir, que la agenda pública se defina en la deliberación pública, que participen todos. Tercero, pensamiento crítico y reflexivo, que va muy acorde obviamente con esta crítica, el pensar, el analizar antes de emitir juicios y opiniones. Y el cuarto, la solidaridad, que es algo que creo que nos falta en el mundo. Finalmente se han firmado tratados internacionales, México ha firmado más de 200 tratados internacionales, firmó la Carta de los Deberes y Derechos Sociales Económicos, donde se habla que todos podamos tener un crecimiento igual, donde no pueda haber un avance mayor de los países desarrollados contra los otros desarrollados de una manera astuta, maquiavélica, política, sino que busquemos que crezcamos, que obviamente estamos dentro de esa parte de teoría crítica y lo vemos otra realidad. Y por último, cerraría con esa parte, a mí me gusta mucho la parte de Aristóteles, que dice en su libro de Ética Nicomaquea: así pues, todo conocimiento evita el exceso y el defecto, y busca el término medio, y lo prefiere, pero no el término medio de la cosa, sino el relativo a nosotros. Entonces, cierro con esta frase de Aristóteles y dejo en la mesa todas estas ideas para que cada quien forme su pensamiento reflexivo y crítico. Agradezco al doctor Juan Bautista y agradezco al maestro César Augusto, por lo que cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctor Chacón. De igual manera agradezco la invitación, doctor Chacón, y agradezco la invitación, maestro César Augusto. Y la parte última de mi aportación es una reflexión importante. Me quiero referir un poquito a la cuestión actual de este pensamiento de Habermas. Él cita de manera textual que la única forma de hacer frente a las oleadas de migración mundial sería combatir las causas económicas del país de origen. Textual, así lo cita en su postulado, y es lo que estamos viviendo hoy día. Haciendo referencia a la frase de Aristóteles de tener un punto medio, es precisamente eso lo que tienen que buscar las naciones. Las potencias económicas tienen que buscar, las potencias económicas se quejan de que a sus países llegan esta oleada de migración, de migrantes. Hablamos del bloque europeo, se queja de los migrantes que llegan del norte de África o del centro de África. Hablamos de América del Norte, se queja de las oleadas de migrantes que le llegan de Centroamérica. Sin embargo, estas mismas potencias económicas tienen que fijar su mirada a estos países que son emergentes, y que son emergentes no solamente en economía, en sociología, en política, en la aplicación de la norma, de la aplicación eficaz de la norma. Este es el contrapeso que se debe de observar. Con esa reflexión me quedo. De igual manera que usted, doctor Chacón, considero que estas son charlas y cada persona, cada individuo procesará la información como mejor le pueda ser de utilidad. Muchas gracias a los dos y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Bautista. Muchas gracias, amigos, doctor Chacón. Decía un amigo, chocarán nuestras ideas, pero jamás los puños. Por supuesto. Nos quedamos con el tintero, como siempre, amigos, nos quedamos con el tintero, con una cantidad de ideas, se nos vienen bajando ideas, y este tema es demasiado extenso y bien rico. Nosotros nos vamos, les agradecemos mucho que se tengan el tiempo de ver la aportación. Aceptamos todo tipo de comentarios, propositivos, buenos, malos, de todo. Y les anuncio por ahí que la siguiente, capítulo 3 de la tertulia, va a estar dedicada, terminaremos con la segunda escuela de Chicago, de Frankfurt,
con... Ya nos queremos adelantar. Sí, tenemos que adelantar, ya llegaremos pues a la escuela de Chicago. Ya llegaremos a No. Cerramos la segunda generación de la Escuela de Frankfurt con Joseph Ratzinger y va a moderar mi querido amigo doctor Juan Bautista. Les agradecemos mucho que estén interactuando con nosotros y les deseamos una linda tarde por allá donde quiera que estén. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.